Sí, ¿no? Ni se te ocurra decir eso. Ok, bueno, por ahí está la lista de asistencia, son 3 listas, una es de los aspirantes y 2 son de los que normalmente estamos asistiendo, que por cierto una disculpa, no pude asistir la vez pasada, pero bueno, aquí estoy. El siguiente punto sobre la minuta anterior, no sé si hubiera algún comentario de la plática anterior, la minuta anterior. Y ahorita vamos a ver una plática técnica que Benjamín nos va a dar acerca del derecho de vía en líneas de alta tensión de 400 kV en específico, y sus efectos sobre el mismo, ¿cómo se llama? Derecho de vía, ¿no? Sí, gracias. Bueno, ya nos saludamos, ¿no? En la reunión pasada comenté que después de la plática quería yo tener esta actual ahorita, pues en cierta forma, como mencioné también, para cumplir con el requisito que tenemos los expresidentes de sostener durante el año 1 o 2 pláticas a efecto de poder revalidar nuestra credencial de perito, pero además porque considero que hay ciertos puntos de interés. En el de la semana pasada, pues, fue de cómo una empresa tan poderosa cuestiona algo asesorándose de una persona que no tiene la menor idea de qué es demanda facturable. Ahora, también creo que hay algún interés. No es propiamente el conflicto en derecho de vía, no propiamente, ¿no? Aunque sí está implícito ahí. Nada más que, bueno, así se me entendió el título, pero repito, no es exactamente así. Es un peritaje que se me encargó el año pasado, por ahí del mes de julio, pero en realidad se realizó hasta el mes de diciembre del año pasado. Es una línea, como puede verse ahí en la diapositiva, de 400 kV y que atraviesa esos predios que se ven ahí. Estos predios son 3 que tienen 2 dueños, uno es dueño de 2 y en medio queda otro que tiene otro dueño. Surge el conflicto porque los dueños, los ejidatarios, demandan a Comisión Federal porque, de acuerdo a su versión, Comisión Federal está invadiendo sus terrenos con el consiguiente daño, además de la propia invasión. Comisión Federal argumenta que no, que su línea se tendió antes de que estas personas compraran los terrenos. Se buscó en los archivos del municipio y no se encontró documentación alguna que pudiera avalar una u otra versión. Ante eso, el juez fue el que solicitó la presencia del perito, que en este caso fui yo, para tratar de dilucidar, por un lado, la edad de la línea y por otro, los riesgos o daños que puede causar ahí a las personas y animales que estén ahí en esos predios, sea habitando o pasando. Sobre eso versó el cuestionario y una de las preguntas pues es el derecho de vía, ¿no? Que se pregunta cuántos metros constituye el derecho de vía, que para este caso, para esta línea de 400 kV es de 43 metros, partiendo del centro de la línea. Preguntas, como decía, que en dónde nace la línea y en dónde termina. Bueno, pues nace en Tula y termina en Tuxpan.
cómo es el tipo de transformador de la subestación en donde se inicia. Y pues ahí digo, no, pues no puedo entrar yo a una subestación de comisión porque pues no permite la entrada. Además, el analizar el transformador no nos va a decir nada sobre la edad de la línea. Entonces, otra pregunta que decía podría dar un indicio de la edad, del tiempo que tiene la línea ahí, es analizar la corrosión que tienen las torres. Y pues yo ahí le digo al señor juez, mire usted, la corrosión no depende del tiempo nada más, aunque sí es un factor desde luego, pero no solo depende del tiempo, depende sobre todo del medio ambiente, del clima en que esté esa estructura, de la temperatura, del aire, en fin. Entonces no nos va a decir nada sobre el tiempo, sobre la edad de la línea. Además, acercarse a una torre de esas ahí al pie sería suicida, ¿no? Y entonces me enfoqué sobre los riesgos. Ahí sí digo, bueno, vamos a hacer el estudio, y por eso solicité que se me diera oportunidad de hacer este estudio de riesgos. Esto fue porque el día en que me presenté a aceptar el cargo, coincidió que estaba la abogada de los demandantes ahí. Entonces se presentó conmigo y pues ya me estuvo dando algunos detalles, ¿no?, del problema. Y principalmente me dio la ubicación de la línea. Es muy cerca de Pachuca, a 20 minutos en carro, accesible totalmente. Entonces fue por eso que dije, bueno, pues sí se pueden hacer las pruebas, y hice así la solicitud. Ahí surgió una irregularidad que pensaba yo no adentrarme en eso, pero pienso que sí conviene que se sepa, ¿no?, porque es una situación que nos afecta a todos los peritos. Ahí la relataré al final de esta exposición. Esa irregularidad hizo que la prueba se hiciera hasta diciembre. Esto lo planteé ante el consejo de nuestro colegio y estaba presente Gerardo. Previamente, unos meses antes, se me requirió también para algo parecido. En aquella situación también es una línea de 400 kV, posiblemente sea la misma, que también está invadiendo un ejido, pero nunca pude situar bien en qué parte está. Me mostraron fotos, pero no me pudieron indicar exactamente. Parece que está muy cerca de Tula, pero no es fácil llegar. Entonces no pude hacer las pruebas y me limité a contestar de una manera teórica. Y la irregularidad que surgió en aquella primera, pues es que nunca han localizado a la dueña, y como nunca la han localizado, y en esa ocasión yo tuve la categoría de perito en rebeldía, representando a la actora, es decir, a la demandante. Como nunca la localizaron, no saben su dirección, nunca me ha pagado, ¿no? Todavía. Bueno. Una pregunta, porque ese tipo de cosas ahorita está muy en boga, todos estos de derecho de vías. ¿De veras nos tocará a nosotros como peritos en ingeniería eléctrica determinar
la edad de una torre en base a la corrosión, ¿no le tocará a otro tipo de especialidad? Exactamente, lo que dices es muy cierto. El juez, pues, bueno, quiso hacer esa pregunta, ¿no? Y la hizo. Yo la contesté en los términos que ya dije. Efectivamente, la abogada de los demandantes le hace una pregunta a la Comisión Federal diciendo que diga qué método conoce él para determinar la edad de la ¿no? Y pues no contestó, porque Entonces, que este es un caso así. Finalmente, lo que se discutió fue el derecho público de la propiedad. ¿Quién llegó primero a ese lugar? No tenía que ver nada con la línea en realidad, pero estaban peleando la invasión del terreno. Entonces yo dije, no, pues aquí no requiere un perito eléctrico, requiere una persona que espera el límite del terreno. Y eso va a discutirlo con el derecho público. sí, pero en el municipio, como ya mencioné, no había documentos o no hay documentos que puedan aclarar quién llegó primero. Entonces decía que me fui por el lado de los riesgos que puede presentar esta línea, concretamente 2, la radiación electromagnética que se tiene en ese lugar medida con un gausómetro, y el voltaje de paso que se tiene ahí en el caso de que se presente una descarga atmosférica que haga que la corriente de falla transite por el piso. Sobre esos dos aspectos me centré. Efectivamente, el voltaje de paso resulta muy peligroso. Es mucho mayor que el voltaje tolerable por el cuerpo humano. Ahí en el dictamen describo todo el proceso, pero fundamentalmente es ese el resultado. Como no hay red de tierra, ahí no hay protección, y entonces el voltaje de paso es bastante mayor que el que tolera el cuerpo humano. Sobre eso fue mi cálculo. Y la radiación electromagnética medida con gausómetro pues resulta bastante mayor, medida en microteslas, que la que marca la norma, ¿no? Que aunque está a discusión ahora si esta radiación produce cáncer o no, la cosa de todos modos no es normal que alguien esté recibiendo ahí esa radiación pues a diario, no es nada normal, y nosotros lo pudimos probar ahí, mis ayudantes y yo, como vamos a ver en otras fotos de esas breves descargas. El día de la prueba también estuvieron los ejidatarios, y también nos dijeron que cuando andan trabajando ahí, haciendo alguna labor, sea en el tractor o con herramientas, están sujetos a descargas. Y pues sobre eso versó el dictamen. Entonces, dice que se diga si afecta el uso que se le da al predio, y le contesto, pues claro que lo afecta. Para poder vivir ahí, tener una casa o
cabaña, en fin, pues tendría que ser una jaula de Faraday Pero abajo de la línea que no puedes protegiera hacer nada. a la... ¿Perdón? Abajo de las líneas no se puede vivir. No. No está permitido. Pero la propiedad original. Bueno, era la pregunta, ¿no? A no ser, decía, que fuera una jaula de Faraday, pero ¿quién puede vivir adentro de una jaula de Faraday, no? Un perro. Yo. Esta es la línea, ¿no? La torre de transmisión. Sí. Aquí están los ejidatarios y su abogada. La persona que está al fondo de camisa azul es el perito de Comisión Federal de Electricidad. Sí. Ahí se está iniciando el proceso de medición. La señora es una de las dueñas. La abogada de la derecha es la licenciada Gabriela, abogada de los demandantes. Y la persona que está de camisa azul, que ya dije, es el perito de Comisión Federal. Por favor. Ahí se está iniciando la medición con el termómetro. Se va a hacer la medición de la resistividad del terreno. Sí. Estoy poniendo los electrodos. Cada vez que se hacía esta operación, pues era una descarga que sufría el que hacía una breve descarga. Sí. Igual, termómetro, la lectura normal. Esta distancia ya es para medir la resistencia del terreno a nivel de piso. Ya no es a profundidad, sino ya es a nivel de piso. Por favor. Fijando electrodos, ahí se ve el multímetro en el cual se mide la resistencia a nivel de piso. Ese es el multímetro. Ese otra vez el multímetro para medir la resistencia a nivel de piso. Igualmente. Aquí se ve este ayudante, empezó a sentir los efectos de las descargas y de la radiación. Lo tuvimos que retirar. De plano dijimos, no, pues vete a descansar al carro. Y ahí ya permaneció todo el resto del proceso. Por favor. Está la abogada Gabriela de los demandantes. Este es el gaussómetro con el que medimos la radiación electromagnética. En este caso, como ya dije, la unidad empleada fue el microtesla. Estamos viendo una de las lecturas con el multímetro. Sí. Igualmente, analizando ahí, tomando nota. Ahí con el gaussómetro. También es el gaussómetro. Igualmente. Ahí está la licenciada checando bien la delimitación de los predios, porque como ya dije, son tres. Uno queda en medio de los dos, estos dos de los extremos tienen un solo dueño, y el del medio pues es otro dueño. Los dos dueños estuvieron presentes.
igualmente tendiendo los cables, termómetro, ahí están tratando de introducir el electrodo. Ahí es cuando se tenían las descargas, cuando se tomaba una herramienta, como en este caso el martillo, con mango de fierro, ahí sufría la descarga. Aquí el licenciado Leiva también sufrió descargas. Él nos ayudó con las fotografías, pero al momento en que tomaba el paraguas, le venía la descarga. Por favor. Es con el multímetro para medir la resistencia a nivel de piso. Igualmente, igual, también. Bien. Aquí ya empiezan las conclusiones y entonces la línea de transmisión eléctrica sí afecta de manera muy importante a los predios en cuestión, por lo que se argumenta en los dos puntos siguientes. Aquí se desarrolla el procedimiento ya con los cálculos para encontrar el voltaje de paso. Se siguió el factor, el proceso convencional, que es el que desarrolla Eusebio Fernández en varias de sus obras, principalmente en esta que se llama Electricidad e Instalaciones Eléctricas, que es el que recomienda el IEEE. Entonces, con las mediciones hechas, subimos un poco. Con las mediciones hechas se llega a determinar llega a determinar el voltaje de paso y el voltaje tolerable por el cuerpo humano. Y entonces dice, se puede observar que el voltaje de paso tolerable para el cuerpo humano en estas condiciones es bastante menor que el voltaje de paso presente en este caso, en caso de una descarga atmosférica, lo cual constituye un fuerte peligro para las personas que por ahí transitan, así como para los animales, ¿no? Entonces, pues ahí está ese gran riesgo. Por favor. Y luego, la radiación electromagnética que se midió en las fases A, B y C, y se indica qué dirección se hizo. Se dio de frente hacia la carretera México-Pachuca, y estos son los valores en microteslas. Y dice, estos niveles de radiación son potencialmente peligrosos, sobre todo para personas o animales que permanezcan bastante tiempo expuestas a tales radiaciones. La mayoría de autores coinciden afirmando que un nivel de radiación electromagnética superior a 0.3 microtesla ya constituye un serio peligro para la vida humana y animal. Esas fueron las conclusiones que, repito, pues vienen a decirnos que sí hay un fuerte riesgo para los dueños de esos tres predios, tres ejidos. Sí. ¿Y no pudieron presentar algún ejidatario que tuviera alguna enfermedad o algún efecto por este tipo de radiaciones? Pues no se ha detectado. Como decía yo hace un momento, actualmente existe la discusión de los médicos de si
produce cáncer esto o no, está en polémica. Pero independientemente de eso, yo creo que no es nada conveniente ni nada normal para el cuerpo humano estar recibiendo una radiación así, ¿no? Además no tiene por qué estar recibiendo una radiación así, ¿no? Bueno, presenté el dictamen y se me pidió, es decir, el juez dio instrucciones a los 2 o 3 días que se me hiciera uno de los pagos, del otro voy a relatar por qué, ¿no? Entonces, a la par se me pidió que estuviera ahí 3 o 4 días después presente, ahí en Pachuca, porque el juez iba a realizar la audiencia final. En esta audiencia están las partes, actores y demandada, con sus peritos, a manera de debate, exponen sus argumentos, se cuestionan, y por eso se me pidió que estuviera ahí, porque pudiera ser que alguna de las partes tuviera alguna pregunta o algún cuestionamiento hacia mí. Entonces fui, pero antes quise prepararme un poco más, previendo que pudiera haber cuestionamientos. Entonces leí esta obra, que yo la tenía ahí ya desde hace mucho tiempo, pero realmente no la había leído. Es Alta Tensión y Sistemas de Transmisión, de Luisa Siegert. Y pues, para mi satisfacción, coincidimos exactamente en los cálculos que hice. Es decir, no tiene este ejemplo, pero sí en lo que argumenta. Pero dice, establece una cosa importante que ya me había dicho Daniel Bolaños, que trabajó mucho tiempo en Luz y Fuerza en esta área de líneas, que las torres de transmisión, y que sabemos todos, ¿no? Tienen su red de tierras. Pero ponga esto donde se ven las torres, ¿no? Cualquiera. Ahí. Pero, en primer lugar, ¿quién sabe si tenga la red de tierras, ¿no? ¿Quién sabe? La torre. ¿Quién sabe? Al menos yo he visto tantas cosas con el personal de Comisión Federal, que aún siendo tan capacitados, omiten muchas cosas, ¿no? Y ponen en riesgo a mucha gente. Entonces, yo dudaría que la tuviera, pero pensando en que sí tiene la red de tierras, yo no me puedo meter a hacer una medición ahí cerca de la torre por el peligro que hay. Además, no podría hacer la medición porque es una instalación de Comisión Federal. No me podría yo meter a hacer mediciones ahí. Pero por otro lado, el problema está aquí en los predios, y la torre pues está como a 300 metros, y su red, en caso de que exista, pues está ahí en la torre, alrededor de la torre. Y pensando en esta reunión, también hice el cálculo suponiendo que hubiera red de tierra aquí en el predio, y pues me resultó ya más favorable, ya no es tan alto el riesgo para las personas, ya el voltaje de paso ya es ligeramente menor que el tolerable por el cuerpo humano. Ya con esos argumentos pues me presenté a la reunión a que me citaron, en donde iba a ser la audiencia final. Y digo iba a ser porque nadie fue, nada más estuve yo. Y bueno, así se... ¿No te cuestionaste algo? Vamos a adelante. Remontándome a la iniciación de la plática, ingeniero,
por derechos adquiridos de los predios, la historia que puede tener esa situación de predios la tiene el agrario por estadística. ¿Que la qué? El agrario es parte del gobierno en el cual está contemplada la repartición de tierra. Ahí estriba dos cosas muy importantes: la fecha en el cual el agrario le dio un papel de posesión al comunero. Es lo que no encuentran precisamente. Pero debe de existir dentro del sistema, puesto que en el agrario tienen estadísticas para la repartición y hay un censo. El censo da como consecuencia de las personas que fueron asignadas para esos predios, para la tenencia de la tierra. Eso da como consecuencia años. Ahora lo que venimos a hablar de esta situación es en el momento en que Comisión Federal de Electricidad o Compañía de Luz tuvo a bien pasar las líneas de transmisión. ¿Bajo qué pretexto? El pretexto es la comunicación de la Secretaría para dar servicios. Ella debe de tener como consecuencia tanto el agrario como la Secretaría de Comunicaciones la estadística de todos esos eventos, que si no se pueden localizar en un juzgado porque es natural, debemos de buscar la posesión y la tenencia de la tierra en las del agrario. Ahí hay fechas, personas que ya inclusive ya desaparecieron y son personas que han adquirido por herencia esas tierras, a fin de que se puedan ser después hechas las escrituraciones de esas tierras para que tengan valor comercial. ¿Sí? Digo, yo no entiendo por qué el juez, a sabiendas de que ellos tienen la comunicación en ese aspecto judicialmente, no requieren directamente a las instituciones abocadas al proceso. Ese es mi punto de vista y siempre lo he visto. Cuando hay una invasión, se los voy a describir así: hay una invasión de terrenos, el agrario tiene que intervenir como regulador entre las partes. Ahora bien, posteriormente, después de cierta cantidad de años, hay un proceso de colonización, pero primero tienen que dar un censo para poder repartir esos predios equitativamente a las personas, llámense comuneros, o llámense ejidatarios, o llámense propietarios, que son las tres partes en las cuales se tiene que intervenir definitivamente en un juzgado. Este proceso se lo estoy diciendo porque yo tuve una oportunidad allá en Coyoacán, en Santo Domingo, un proceso de adjudicación de una persona que estaba en tiempo de la conquista, que era propietaria, un indio, de todas esas tierras donde está inclusive la Universidad Nacional Autónoma de México. Es historia, ¿eh? Y esa situación da como consecuencia que el último persona que heredó esas tierras puso en consideración, por razones de religión, depositar las escrituras en la iglesia de San Juan Bautista de Coyoacán. Ahí fueron descubiertas. Ese testamento fue dado al pueblo de los reyes.
como consecuencia de eso, estaba en ese tiempo el señor Miguel Alemán, que propició determinados aspectos de adjudicación, pero ya fue al final, quedó prácticamente muerta esa situación hasta el año que llegó Luis Echevarría Álvarez. Pero anteriormente ya había iniciado unas pláticas con el señor López Mateos, y López Mateos había dado la autorización de que el pueblo de Los Reyes era el propietario de todas esas tierras, a sabiendas que habían hecho al tiempo de la colonia el cambio de las tierras pedregosas por tierras de labor. Yo estuve en eso y por eso puedo hablar parte de esa situación. Como estuvieron metidos políticos en ese sistema y ya no se podía quitar la Universidad Nacional, yo como consecuencia de que quiso darle un chaquetazo el gobierno al pueblo, y entonces se dio un giro distinto. El giro distinto se le puso en consideración al agrario, y el agrario decomisó esas tierras. En la inteligencia que tenía que hacerse un ascenso para poder nombrar y dar posesión a los naturales del pueblo. Digo, yo creo que ahí va muy, en cierta forma va esa situación. Sí. Porque no creo que el agrario sea omiso a ese tipo de prejuicios. Porque ahí tiene que intervenir dos veces: Secretaría de Comunicaciones, Gobierno del Estado, porque estamos atravesando un Estado, y los Estados son libres y soberanos por ley, no los podemos cambiar. Entonces, el Gobierno del Estado tiene la obligación de llevar a cabo las pesquisas y los enunciados de todo lo que se llevó a cabo en ese momento para la repartición de esos predios. Ya posteriormente, cuando pasa la línea de transmisión, ya estaban los dueños. No era de ahora, era de muchos años atrás, cuando no había nada. Entonces, es omisión de Comisión Federal de Electricidad, porque es una empresa a nivel nacional, con derechos nacionales. Pero ahí, la realidad de las cosas es de que tenemos que tener historia en el agrario o en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Disculpen, eso es todo. Mi Sí, punto pues de vista. está bien, no, pues lógico totalmente, pero hasta donde yo supe no había esos documentos, y por eso el juez recurrió a ese proceso. Incluso las sentencias ya se dictaron, ¿no? No sé exactamente en qué términos, pero sí sé que ya se dictaron las sentencias, que a una parte no le gustaron, volvió a apelar, en fin, por ahí andan. Y pues ya mencioné que anteriormente, unos meses antes, se me había solicitado también hacer un peritaje similar, pero en aquel no pude ir. Pero como mencioné, el juez no tuvo la precaución de pedirle la dirección a la actora, y no la encuentra, y no me paga. En un momento dado me dijo el juez, bueno, a través de su secretaria, me dijo: no, pues usted tiene que ir, sabemos que vive por Tula, tiene que ir con el actuario a buscarlo. Dijo, no, pues, a mí no me contrató la señora Miseresta, se llama, ya no me contrató, me contrató el juez, es el que tiene que responder. Pero bueno, así está la situación. Sobre ese asunto pedí el apoyo del consejo de nuestro colegio, y sí se me dio. Se hizo una carta solicitando al juez se pague
acudí al Consejo de la Judicatura Federal exponiendo el caso, y el director de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura emitió un documento al juez indicándole que se me pague, pero nada de eso ha dado buen resultado, ¿no? ¿Cuánto te debe? No se me ha pagado 10,000 pesos de ese. Y en este, que ya relaté, hubo algo parecido. Como mencioné, son dos dueños. Uno es dueño de 2 predios y otro es de uno. Y el que es solo está en medio de los dos. Entonces, como vi que era accesible, ya mencioné también, pues quise hacer estas pruebas, ¿no? No tenía yo el gausómetro, lo compré, costó cerca de 5,000 pesos. La fecha que se fijó fue del 15 de julio para esas pruebas de campo, y pues llegamos, los mismos compañeros que me acompañaron esta vez igual, llegamos con los equipos, en fin, ya estaban hechos los depósitos de pago, era 16,000 pesos cada uno, que es el arancel que se tiene fijado ya no solo en el Distrito Federal, sino en todo el país. Y pues no se presentó el perito de Comisión Federal, o se presentó pero no llevaba los papeles que lo acreditaban como tal. Entonces simple y sencillamente me dijeron, no, pues no se hace la prueba, no se hace la prueba, y nada más. Y bueno, correcto, no se hace, pero ¿me van a pagar? Tampoco. En estos casos no se paga. De momento no dije nada, pero a los 2 días fui a ver al juez y le dije que no estaba de acuerdo con eso, que se tenía que resolver de alguna forma, porque yo ya había invertido tiempo, estudio, dinero para hacerlo, y que no se me pagara nada, pues me iba a perjudicar fuertemente, ¿no? Porque ya a mis ayudantes no les puedo decir, no, pues no se hizo la prueba, mano, no te pago. No, pues les tengo que pagar, ¿no? Entonces me dijo que esperara, que el caso se había ido a otra instancia, pero que él pensaba que en la otra instancia le iban a regresar el caso diciendo que se hicieran las pruebas. Entonces esperara, que fuera 2 meses después. Fui y me dijo, no, pues todavía no llega la respuesta del tribunal colegiado, espere por favor. Total, en el mes de diciembre me avisaron que se iba a hacer ya una prueba. De la otra no había autorizado el tribunal colegiado, había aceptado el caso así, sin las pruebas de campo. Y acudimos, como ya se vio, a hacer la prueba, y pues se me pagó nada más lo de una. No obstante que como este predio que no se incluyó queda en medio de los otros 2, de hecho la prueba se hizo también para el solitario, para el del medio. Yo también sobre este caso solicité el apoyo del Consejo, pues no precisamente solicitando el pago, porque pues ya sabemos que es una burocracia ahí muy difícil, pero sí hacer notar esa irregularidad, porque incluso yo lo siento como una discriminación, porque ahora que se ha hablado mucho de que vienen peritos de Sudamérica, de Europa, bueno, quiero imaginarme que a un perito que viene desde por allá
me digan, no, pues fíjate que como está lloviendo no se hace la prueba y no te pagamos. No creo que se atrevieran a hacer eso. Yo mismo, trabajando en algunas empresas, cuando solicitábamos la presencia de un técnico para revisar una máquina de ellos o un peritaje, en fin, si por alguna razón no se podía hacer en ese momento el proceso por X motivo, él cobraba, él no se cobraba. Y cuando vienen de otros países, pues cobran en dólares o en euros. Entonces se planteó el caso al juez, el consejo me apoyó, se hizo un documento que se entregó, pero pues fue todo. Sé que hay unas respuestas de estos dos casos al Consejo de la Judicatura y que me marcaron copia, pero cuando me llegó el comunicado del Consejo de la Judicatura diciéndome eso, que había unas copias para mí, resulta que en el sobre pues no iban las copias. O sea, iba el comunicado pero no las copias. He planteado eso al Consejo de la Judicatura y pues que no las encuentren. Benjamín, Benjamín, yo he vivido en algunos tiempos en las puestas en marcha de equipos. Es un equipo que van a reparar una primera puesta en marcha, que vienen técnicos de donde fuera, de Estados Unidos, Europa, donde fuera. Normalmente ellos exigen pago por adelantado. ¿Sí que? Su pago por adelantado. Ajá. Y si quieres, Y por hora. no, bueno, indudablemente. Y además, con cláusulas muy sencillas de que si en dado caso no se pudiera por situaciones ajenas a ellos cobran. Claro. No, pues eso es... Y eso si quieren, Como los chinos, como los chinos, que se echan para atrás, no pagues. no pagan. Entonces, digo, por desgracia, pues yo creo que la situación de este tipo, que a mí también ya me ha pasado un par de veces, malas experiencias, que uno sí te paga y el otro se quiere pagar a medias o no te quiere pagar. ¿Por qué? Pues porque no salió el dictamen a su favor, entonces pues no te quiere pagar. Entonces normalmente, ¿sabes qué? Cuando menos el arancel, ya no los gastos, si ya lo digo, indudablemente los gastos sería ideal, sobre todo si está fuera de la zona metropolitana donde tú vives, cuando menos los aranceles por Adela, porque si no... Bueno, en el caso que planteé la señora esta, que no fue su perito en rebeldía, se llama Miseresta, sé que la sentencia le fue favorable, totalmente favorable. Y aún así No sé qué cantidad le dictaminó el juez que debe pagar comisión. Creo yo que ande por los 250 mil pesos. Y me han dicho que posiblemente el juez trate de que de ahí se tome el dinero para mi pago. Pero es un proceso que se lleva de 1 a 10 años. Si no te dejas en la mañana, se la Después de 10 años que se vea. No, pero un heredero. Es que no hay que confiar en alguien que se llama Miseresta, ¿no? Ya no hay que confiar. puede ser un mamado con ese apellido. Pues, No, bueno, nombre. como se ante el consejo, entiendo por qué nuestros compañeros jóvenes peritos de la generación de 2012 pues ya no quisieron tomar casos así de peritajes, ¿no? Lo entiendo. Nada, yo un detalle ahí. Yo noto este tipo de peritajes sobre el derecho de vía un poco áridos, ¿no? Áridos. O sea, en el sentido de que yo no sé, los abogados, porque a mí ya me ha tocado discutir con uno y ellos me dicen, es que todo lo que usted pone aquí, yo ya lo sabía. Le digo, pues es que usted haga preguntas técnicas. Si usted no hace preguntas técnicas, ¿cómo quiere que le conteste cuestiones técnicas, no?
me dice, por ejemplo, es que usted nada más me menciona la norma de referencia, la NRF 018 de derechos de vía. Y yo lo que digo, bueno, pues si ya la norma lo dice, ya la norma establece que no se puede construir abajo de las líneas, ¿qué otro elemento técnico más puede haber? Si no, la norma de referencia ya lo está diciendo claramente. Entonces yo no entiendo por qué los abogados en ese sentido, digo qué bueno que lo hagan porque es chamba al final, ¿no? Pero ¿por qué nos están pidiendo peritajes de ingeniería eléctrica a nosotros? O sea, no hay elementos como para, si finalmente, aunque yo diga, yo podría llegar a decir, pues sí, abajo de la línea se puede vivir, mientras haya una norma que te diga no, pues la norma gana, aunque yo diga lo contrario. O sea, no hay mucho que hacer en ese sentido, ¿no? Está muy clara la ley, está muy correcta, pero pues acuérdate los abogados donde es un hecho, ¿no? Y en el derecho te enfrentamos. No, pues la mala fe es de oficio. Sí. No hay otra. O sea, y está tratando de agarrar, oye, esto pues, aquí está muy claro, es de oficio, ¿no? O sea, está tan claro que se andan dando la vuelta. No, y luego fíjate que en mi caso, yo tengo un caso que la CFE contestó mal. Según sus mapas o sus planos, la línea que se está hablando es de 230 y ellos dicen que es de 400. Justo en medirla. No, pues ya dijimos. Te están mandando a medirla. O sea, si te Sí, ándale. Imagínate. me equivoqué. Nomás contando los aisladores. Sí, bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Pero desde arriba. Pero eso no es. Bueno, Sí. Ah, era de 400. Sí, contándolos, yo estoy de acuerdo contigo. Sí los cuentas, pero búscate una referencia que te lo diga en un libro, porque ellos te piden que lo demuestres. Entonces, hay una regla de dedo, ¿no? Exactamente. Pero si el aislador ya no es del tipo campana de vidrio, sino ya es del tipo epóxico, pues ya cambia la cosa. Entonces, ahí es donde no está muy claro. Y de hecho ahí es donde lo que, en mi caso, lo que pedimos es que la CFE te deje entrar a Tula a ver que esa línea de qué tensión es, porque el equipo de medición fijo que tienes en la subestación transmisora Ya tienen colores. Bueno, y no puedes discutir nada más con que te dé ellos su voltaje de transmisión. Es bastante no quieren sobre eso. abogado. ahora están numeradas. Pero si No quieren por eso, abogado. pero tú no tienes manera de medir. El No. único que puedes decir, el voltaje de transmisión es Comisión Federal. Ya. Si no estoy de acuerdo, que vaya y que le pregunte. Ya vamos suponiendo que agarres un Sí, sí, sí. No es la parte legal. La parte No, legal legalmente es lo no que dice- puedes porque por es eso. propiedad federal. La parte No legal puedes. es lo que dice Comisión Federal de Electricidad. Es todo. No hay para dónde darle Si vuelta. no quiere el abogado. Bueno, a mí, tengo una pregunta. Sí, ¿Existe o consultaste alguna norma que nos diga el rango de microteslas que es tolerable por los seres vivos? norma no precisamente, O sea, no artículos de diversos autores, sí. esa inquietud de la norma. Yo no me quería meter en esa parte, pero hay lo siguiente. La norma de Estados Unidos, de la OM en California, exige que a la salida de una instalación eléctrica no haya más de 60 miligauss. ¿60 qué? Miligauss. Entonces, eso es lo único que hay por escrito, o había hace 20 años que fue cuando yo tuve que hacer un estudio sobre eso, de una norma, pero es en California y no es aquí. No, y Gauss ya se murió. Eso se lo debemos a los controladores. Es una norma de Japón. Ya, yo me acuerdo de nada. Nosotros hicimos ese mismo estudio nada más que para líneas de 230. Nunca pasamos de los 60 miligramos. Nunca hubo problemas
Esto lo hicimos junto con un doctor del Seguro Social, en el que él trataba de demostrar lo que un doctor gringo estaba tratando de demostrar, que era que a niños menores de 11 años les podía dar leucemia si estaban sometidos a campos electromagnéticos. Eso fue con lo que se hizo el estudio. Después de acabar el estudio de eso, que fue la tesis doctoral de una de sus ayudantes de este doctor, llegamos a la conclusión de que México no tenía ese problema. Se hizo una relación de los médicos de cruzar los dos aspectos, y lo que acabó dando es que había más niños enfermos de leucemia de padres que eran maestros que gente que vivía debajo de las líneas. Así que, como verán, era eso. Ahora, si quieren, nos vamos a dar un caso real. Yo trabajé desde los 21 años en compañía de luz. Me asignaron una instalación debajo de una línea de 85.000. Todavía sigo viviendo y no tengo leucemia. Hasta el momento. Todavía. A mí me pidieron permiso para ir a medir el campo magnético de los transformadores, de los de potencia. Tenían que pasar por mi autorización, si no, no les abría la subestación. Me dijeron para que lo querían, estaban haciendo una investigación. Entonces me fui con ellos a ver qué hacían. Entonces medían el campo magnético cerca del transformador, no recuerdo las cantidades, pero era media, se movían las agujas. Conforme se iban retirando, iba bajando la aguja, de tal manera que a creo que unos 50, 1.20, 1.50, ya no había campo magnético. Entonces, yo creo que lo que andan buscando es ruido al chicharrón, ¿no? Hacerle que su tesis pegue, y le andan buscando pretextos. No hay nada, y es más, algo que se me olvidó. Hace poco tiempo volví a hablar con el doctor que hice el estudio, y me dice que eso ya está abandonado, tanto por el doctor original gringo que quería demostrar eso, y ya nadie está investigando eso. Ya tuvo su tesis de doctorado, ¿qué hacen los demás? No, esa fue la chamaca que era. Por eso ella ya las tuvo. El otro, que era el que estaba pugnando por demostrarlo, nunca lo puedo demostrar, ya mejor dobló las manitas. O sea, ya de hoy, a mí me consta de campo magnético en transformadores de 500 kVA, 23, 500 kVA. Pegado sí tenía el campo magnético. Conforme iban retirando, iba disminuyendo hasta que se desaparecía. Sí, se va en la parte del campo, o se lo va poniendo. Sí. Nosotros llegamos a ver una cosa. Tratamos de que en México estaba más abajo de lo que estaban los gringos en relación de leucemia en niños. Entonces tratamos de ver algunas cosas y llegamos, se nos ocurrió que se debía probablemente al tipo de casa que tenemos nosotros. El gringo hace una casa de madera, pero nosotros no, nosotros hacemos una casa de concreto con varillas, y prácticamente, directamente estamos generando una jaula de Faraday, ¿sí? Entonces, llegamos a empezar a calcular, no encontramos que dentro de una casa común y corriente o fuera se viera una gran diferencia en los miligrados. Era casi lo mismo. ¿No casa? ¿Sí? ¿Abajo de qué línea? Una línea de baja tensión no es necesario, porque el campo electromagnético que estamos viendo no es por alta tensión, es la corriente que pasa. Entonces, da lo mismo que sea una línea de baja, una línea de alta, porque el campo electromagnético lo forma el paso de la corriente. Entonces, pusimos afuera el miligrados y adentro de la casa. Bueno, yo no estaría muy diferencia prácticamente nada. en una de baja que en una de alta.
Sí hay diferencia. No, campo no. Sí. Campo de Tecnológico no. Yo le he medido en línea de 85, Nosotros también le de medimos. 23, sí, sí. No me pongo a oponerme, pero nosotros también lo hicimos. Antes de este proceso hice varias mediciones. En 85. Es que sí depende de la potencia. No, depende del voltaje, depende de la corriente. Es función. No, eso ya estás hablando de potencia, pero no. El campo se lo genera no más que la pura corriente. Habría que discutirlo. Sí. Nomás refiero un caso muy breve. Aquí en una lateral del río Churubusco construyeron una plaza, una estructura de acero. ¿Sí? En el río Churubusco, una estructura para una microplaza, pura estructura de acero. Nos mandan a llamar allá en la UNAM y no se pueden sacar estructuras. ¿Sí? Claro. Los de la torre, ¿sí?, de construcción, acercaban el gancho y como a 30 centímetros brincaba el arco y se mantenía como soldadura. Entonces llegamos a checar a la subestación provisional, pensamos que era un cable, ¿verdad?, un cable subterráneo que estaba abierto, que estaba energizando el piso, en fin. Hicimos pruebas, nada, pues ¿de dónde viene esa energía, verdad? Una torre de radiocomunicación, ¿sí?, muy grande, 80 metros, quemó toda la electrónica de la grúa, digo, para empezar, con la pura inducción. Sí. Y era una torre de transmisión. Y no tienes potencia. Realmente Bueno, no es muy importante. por eso, y hay una potencia. Bueno, hay una potencia. Una corriente que es la que consume. Pues ahí van el campo eléctrico. Había que analizar los casos, ¿no? Sí. Ahí va el campo eléctrico y el electromagnético. Pero además el eléctrico y el magnético juntos. Siempre están juntos, ¿no? Son las famosas ecuaciones de Maxwell. Sí. Van perpendicularmente. Había que analizarlo, ¿no? No, pero hay otra cosa. Estaban violando algo. No, pues estaban violando la norma. No, la norma te exige que todas las estructuras metálicas las pongas a tierra en todas sus patas. Ese era un problema. Ese era Y además la envolvente de esa radiación estaba mal dirigida, estaba mal diseñada la torre. Era una torre de radio, de AM y FM, pues. Entonces, estaba interesante el asunto, porque te encuentras con es radiación electromagnética, ¿quién se cuenta? Pero sí, yo considero que lo que realmente tenemos una línea de alta tensión en el caso de 400 es más una ionización en el aire, ¿no? Que bueno, eso puede pues aumentar el campo electromagnético. No, porque depende de la corriente que está pasando, no del voltaje. Estoy de acuerdo que hay una ionización y se va a ionizar la zona cercana, pero no pasa de ahí. O sea, tú vas a tener pérdidas en las líneas de transmisión de 400 si tienes puntas, que es lo que se llama el efecto piel o el efecto punta. Vas a tener pérdidas, y depende de la calidad por la que tú hagas la línea las conexiones de la línea, qué tanta pérdida tienes o qué tanta pérdida no tienes. Pero eso no altera el campo electromagnético, probablemente se lo altera ligeramente alrededor de ella. Lo que nosotros sí vimos fue que, por ejemplo, estábamos midiendo los grados de una línea de transmisión y cruzamos una tubería de agua y se nos trepó de nuevo. ¿Por qué? Pues porque estaba absorbiendo la línea del agua como un elemento de paso al campo electromagnético y se estaba formando un segundo campo electromagnético. Y de repente así, vaciado, venía bajando y subió. Así apareció energía de la nada. Muy bien, pues bueno, pues muchas gracias. Sí, cómo no. Muchas gracias. Bueno, lo que seguiría ahorita serían ya asuntos varios. No sé si tenemos por ahí algún asunto varios. ¿Sí?
Sí, nomás recordarles lo que nos comentó Yolanda en esta reunión. Habría que aportar una cantidad de 500 pesos para los reconocimientos a peritos y una reunión de fin de año. Hicimos ese compromiso. De acuerdo. ¿Quién lo reconoce? Pero ¿dónde está Poncho? Aquí está afuera. Es que Poncho es el del comité. Ah, pues con ellos habría que verlo. Sí, es el que anda viendo lo de los reconocimientos. No, sí, eso ya lo sabemos. El 31 de octubre se vence la fecha. Exactamente. Pero Yola se refería a la parte ya práctica de ir ingresando, juntando los recursos para los reconocimientos, lo que sea. Exacto. Y la reunión de fin de año de todos. Bueno, primero quisiera ver con Poncho que viera sobre cuánto, ya tenemos presupuestos con Rosaura de reconocimientos, ya los hemos hecho, entonces ver cuánto costaría, ¿no? Cada uno de ellos y si porque también damos una cuota de peritos, ¿no? O sea, damos una cuota de perito y es lo que habría que ver. Porque hay ciertos eventos que hacemos, por ejemplo brindis y cosas por el estilo, que está cubierto. Entonces es lo que habría que ver. Por eso ahorita con Poncho quiero ver que se inicie, que se vea lo de los reconocimientos de peritos.